Esta sesión es una conversación con Catalina Lobo Guerrero, con el docente y escritor Miguel Ángel Manrique, acerca del libro Los restos de la revolución, publicado este año por Penguin Random House, que intenta una mirada amplia y profunda sobre la llamada revolución bolivariana en Venezuela, desde el origen del proyecto político y social que impuso Hugo Chávez al iniciar el siglo XXI hasta la actual crisis bajo Nicolás Maduro. Catalina Lobo Guerrero es escritora y periodista independiente, colabora del New York Times, El País y The Guardian. Y nuestro docente, Miguel Ángel Manrique. Le recordamos seguirnos a través de las redes sociales de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Tenemos también en Facebook e Instagram, @comunicación externado, y en Twitter, @comexternado. Le recordamos que estamos bajo el hashtag Volvernos a Encontrar y hashtag Encuentro Periodismo 2021 durante estos días del evento. Profesor, entonces. Gracias, buenos días a todos, buenos días a todas. Me he leído un libro que además se titula Los restos de la revolución, de Catalina Lobo Guerrero. Voy a leer, porque creo que es un texto que puede o que da cuenta mejor de quién es Catalina Lobo Guerrero, la periodista, escritora que tengo a mi lado. Y creo que esto es una doble celebración, Catalina. Es una doble celebración porque gracias al libro, que es su primer libro, primera celebración, me enteré de que hoy, 20 de agosto, está cumpliendo años. Entonces, feliz cumpleaños. Gracias. Y creo que este texto va a ser extraordinario porque ella le está hablando acá a los jóvenes periodistas de todas las universidades del país, creo yo, y sobre todo los estudiantes de la Universidad Externado de Colombia, en este encuentro internacional de periodismo. El texto se llama Los restos de la revolución. Yo me había ido para otro lado, que es el texto que cierra, pero vale la pena leerlo. Dice 1, 2, 3. Yo también había puesto mis manos sobre la tumba de Hugo Chávez durante 3 segundos y no había sentido nada distinto al frío del granito contra mi piel. Tampoco había experimentado algo mágico dentro del Panteón, esa estructura de cerámica blanca en forma de vela gigante que parecía navegar sobre el petróleo derramado por el brillo viscoso del mármol negro que recubría el piso. En todo el centro de la nave estaba anclado el ataúd de caoba portuguesa con 47 puntas de lanza de oro que contenía los restos de Simón Bolívar. Pero a diferencia del sarcófago del comandante, el del Libertador era intocable. Había ido a despedirme porque ya no quería vivir en un país que no termina de enterrar a sus muertos. Les temo a los fantasmas y sobre todo a los vivos que se obsesionan con revivir el pasado. La historia tiende una trampa a quienes intentan manipularla. Los va envolviendo en sus hilos y sus tramas hasta alienarlos de su propia realidad. Y esa distancia entre lo factual y lo imaginado va rompiendo lo más sensible del tejido social. Lo noté una tarde en que se cerraron las puertas del vagón del metro en que viajaba. Me agarré muy fuerte del tubo metálico y me dejé llevar por el vaivén del tren que avanzaba hacia lo más profundo de la grieta. Las madres adolescentes que no lograban calmar a niños en llanto, los viejos que tenían que pedir que les cedieran el asiento porque nadie se los ofrecía, la gente cargando bolsas de lo que habían encontrado tras horas de cola en un mercado desabastecido, los vendedores de dulces, los cantantes destemplados y los magos con trucos de cartas que luego del acto pasaban un sombrero vacío, los que no tenían talento alguno pero suplicaban por ayuda con la mano extendida.
Viajaba en un vagón de sobrevivientes. Lo vi en las caras de todos, incluso en las de los más jóvenes, ojerosas, somnolientas, sin chispa de vida en sus ojos. Cada rostro largo, cada mirada perdida, eran un reflejo de un país pasajero. Una sociedad inasible cuyas fibras se han ido rasgando de adentro hacia afuera. La ruptura era más honda de lo que sospechaba y ese día supe que a mí también se me habían ido aflojando las costuras por dentro. Habían pasado 3 años y medio, casi 4, desde que había aterrizado en el aeropuerto de Maiquetía y había visto un afiche propagandístico del Mintur, de fondo vino tinto, con una foto del Salto Ángel y un mensaje en letras blancas: Venezuela, conocerla es tu destino. Así había asumido mi corresponsalía, como un mandato de la vida que empecé a registrar en las páginas rayadas de unos cuadernos rojos. Había vivido intensamente al borde de la euforia y la tragedia. Había sido un testigo excepcional y privilegiado de su historia, o más bien de muchas historias que me habían elevado y otras tantas que me habían dejado sin piso y sin respuestas. Como periodista, no lograba mantener esa supuesta distancia necesaria para no involucrarme. Al contrario, cada palabra que había notado, cada sonido grabado y cada imagen capturada con mi cámara me habían acercado a tantos venezolanos que a veces no sabía dónde terminaba yo y dónde empezaban ellos. El antídoto para los testimonios de los demás el antídoto para que los testimonios de los demás no se me quedaran adentro, algunos de ellos como malos recuerdos, era escribir. Esa era la fórmula en teoría que ponían en práctica otros corresponsales. Parecía que les funcionaba. O quizá mentían, porque yo escribía y escribía casi todos los días, pero la técnica, si alguna vez había servido, había dejado de funcionar. Los protagonistas habían empezado a invadir mi territorio interno. No podía seguir haciéndome la tonta ni la dura. Sabía que la historia no había terminado, pero yo me había cansado de seguirla. Por más que lo intentaba, ya no lograba seguirle el paso y me angustiaba tanto que en las noches no podía dormir. El insomnio era peor que cualquier mal sueño de héroes bolivarianos y tumbas profanadas. Me pesaban tanto los pensamientos que cuando descansaba la cabeza sobre la almohada, en vez de plumas, me encontraba con un gran puño que me pegaba en la base de la nuca justo cuando más quería descansar. Trataba de no pensar en cuáles eran las consecuencias de no dormir, pero comenzaba a notarlas en mi rostro de mujer mapache y en el resto de mi cuerpo. Me dolían la espalda, el cuello, los hombros, las coyunturas y mi punto gatillo estrella, el glúteo superior derecho. No sabía cómo superarlo ni cómo acostumbrarme, quizás porque realmente no quería acostumbrarme a que me parecieran normales y aceptables ciertas cosas que no lo eran antes. ¿En qué momento había empezado a pensar en estos términos? ¿Puedo sobrevivir si salgo cada 3 meses a respirar un poco de tranquilidad y algo de certeza para regresar a zambullirme de nuevo en las fisuras del país? Comencé a alejarme sin saberlo. Nunca supe cuál fue la marcha o la entrevista definitiva, ni el día en que subí a dejarle mis huellas a El Ávila por última vez. Fui partiendo poco a poco, como me voy de los lugares de donde nunca me he querido ir, sin muchas despedidas, palabras elocuentes ni abrazos finales. Guardaba la esperanza de que toda la energía contagiosa de las elecciones parlamentarias me insuflara ánimos para quedarme. Quería volver a entusiasmarme con la idea de ser testigo directo de lo que iba a suceder después, pero no sucedió. A pesar de los resultados electorales y de los discursos y promesas de reconciliación nacional, no veía en el horizonte un parche o un puente sobre la grieta, sobre los restos de la revolución. Así que días después terminé de empacar la última y la más pesada de todas mis maletas. Iba cargada de cuadernos rojos, lo único que no podía dejar atrás. Bueno, ese es el tono del libro. Este es el tono de un libro que a mí me parece una novela realista. Y yo creo que vamos a comenzar, Catalina, preguntándote, por ese día que tú decidiste irte,
a Caracas a hacer periodismo. Y entonces arranquemos por ahí, por ese año 2012, ese año 2012 en que llegas, alquilas un apartamento y arranca esta experiencia. Bueno, primero que todo, buenos días, complacida de estar aquí, Miguel Ángel, gracias por charlar conmigo esta mañana, por tu lectura. Yo no era corresponsal, en el 2012 yo trabajaba como periodista de la revista Semana, cubría, digamos, temas duros en la revista, lo que llamaban Nación, historias de política, historias de corrupción, hacía parte también de la unidad investigativa, pero me empecé como a obsesionar con Venezuela y con esa historia que estaba al otro lado de la frontera y que yo sentía de alguna manera que desde Colombia no alcanzábamos a entender la magnitud de lo que estaba pasando. Ya habían pasado, o sea, 14 años casi ya de revolución, 12, bueno, de revolución bolivariana, o lo que llaman la revolución bolivariana socialista del siglo XXI. Y Hugo Chávez, su líder, su comandante, pues estaba padeciendo un cáncer terminal. Y la versión oficial es que él se había curado, que él estaba muy bien, pero todas las señales también indicaban lo contrario. Y yo tenía como la sensación de que él en cualquier momento se iba a morir. Y no sabía nadie en el país tampoco cuál era la verdad, porque enmascararon también esa realidad. Los partes médicos, o sea, nunca hubo tampoco como una discusión muy seria sobre cuál era el estado de salud verdadero del presidente, más allá que sus discursos y sus declaraciones y su puesta en escena, porque Chávez era un showman impresionante. Los que alguna vez tuvieron la oportunidad de verlo en escena, en acción, quedaban deslumbrados por su carisma, por su capacidad discursiva. O sea, era un tipo que se paraba y hablaba 6 horas, 8 horas seguidas, con un talento arrollador. Entonces, él se estaba muriendo y yo empecé a viajar a Venezuela a lo largo de todo el año, tratando como de entender mejor esa campaña electoral, porque él decía, hasta la victoria siempre. Y el lema era, viviremos y venceremos, y esta revolución va a durar aquí eternamente, ¿no? Tú trabajabas en ese momento, me habías contado, sí, en Semana, cuyo director era Alejandro Santos, y pertenecías a la unidad investigativa, ¿cierto? Sí. Me decías que eras una periodista freelance. Freelance todavía no. Todavía no eras freelance. Era empleada de Semana. Ah, eras empleada. Entonces empiezo como a inventarme excusas con amigos venezolanos, colegas venezolanos que me invitaban también, que, oye, vamos a dar un taller en Caracas, hagamos, o sea, porque yo sentía como una necesidad, no sé, muy, muy personal también, de estar allí y de entender esa historia desde allí. Yo no quería que nadie más me la contara. Era como que tenía la convicción de que yo ese momento lo tenía que vivir. Y entonces empecé viajando mucho. Y el 8 de diciembre del 2012, que es la última vez que Chávez le habla a todo el país en una cadena de televisión, de radio y televisión, y es cuando él dice, si algo me llega a suceder a mí, ustedes elijan a Nicolás Maduro. Esa es mi opinión, firme, irrevocable, como la luna llena, o sea, con toda su prosopopeya. Y yo veo ese anuncio y yo digo, este carajo se va a morir en cualquier momento. Porque él dice, yo me voy a Cuba y me voy a operar. Y para mí fue como que, uy, esto está muy grave. Y llamo a un amigo mío y le digo, mira, yo salgo de vacaciones el 23 de diciembre. Tú me recibes en tu casa en Caracas y me dice, véngase para acá. Y yo me paso todo diciembre, mis días de vacaciones, ahí en Caracas, casi que montando guardia a ver qué era lo que iba a pasar y si Chávez sí se iba a morir y no se iba a morir. Y después de ese año nuevo, o sea, 2012-2013, yo me acuerdo que mi deseo de año nuevo fue, yo a Colombia no me devuelvo, yo me quedo aquí, como sea. Y yo regreso a Bogotá, hablo con Alejandro Santos y yo le digo, oye, mira, mi plan este año es irme para Caracas y me voy con o sin apoyo de la revista. Y bueno, él fue inteligente y dijo, ¿sabes qué? Me parece una buena idea, ¿por qué no te vas allá de corresponsal? Siento que la revista no tiene corresponsalías fijas en ningún lugar.
Pero él vio que era tanto mi interés y había una necesidad de contar esa historia de una manera más profunda y desde allá, con un testigo directo, con un corresponsal directo. Y yo me empecé a ir, y finalmente llego a vivir a Caracas. Yo me instalo en Caracas el 3 de marzo del 2013. A los 2 días muere Chávez. Y desde entonces me convertí en un chiste de todos mis amigos, porque decían, es que él te estaba esperando para morir. Fíjate que ese es el primer capítulo del libro, precisamente narra la muerte del comandante, de Chávez. Pero también arranca tu carrera como corresponsal. Bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque muchos periodistas sueñan con ser corresponsales. Tú me decías ayer, pues que muchos idealizamos, ¿no? Tú me has dicho, romantizamos, como dicen los millennials, qué es ser corresponsal. ¿Cómo fue tu experiencia, Catalina? Pues yo no tenía ni idea de cómo es que se hacía una corresponsalía. Además, esa película que mencionaste, El año que vivimos en peligro, ahí ese contexto es extraordinario. Bueno, a la casa del amigo que yo llegué a vivir allá primero, antes de que yo me consiguiera como mi lugar propio, él me dijo como que, bueno, tú vas a vivir aquí una experiencia parecida a lo que vivió Mel Gibson, que es el protagonista de una película ochentera que se llama El año que vivimos en peligro. Él llega como corresponsal extranjero, él es un corresponsal australiano, se enamora de Sigourney Weaver y bueno, él cubre, digamos, un periodo clave de la historia de Indonesia, que es todo el tema como de las masacres, las matanzas y el tema de la dictadura de Sukarno. Y yo le decía, no, oye, o sea, no eches paja, o sea, Venezuela es Venezuela, o sea, en ese momento, ojo, la palabra dictadura solamente la pronunciaban algunos opositores considerados muy exagerados, muy radicales. En ese momento esa palabra no había ido tomando la fuerza que va tomando después, ¿no? Como etiqueta, además. Sí. Y bueno, yo llego a establecer ahí, yo llegué buscando la acreditación oficial del gobierno venezolano, eso sí, porque ya para entonces había como cierta reserva de quiénes eran los corresponsales extranjeros bienvenidos o no en Caracas. Y ya había una actitud hostil también hacia los medios de comunicación, hacia ciertos medios, hacia otros. Y como colombiana, no es ningún secreto que nosotros hemos tenido una relación difícil con Venezuela. Yo quería estar ahí con plena autorización y que el gobierno venezolano supiera que yo estaba ahí para hacer periodismo, que yo no tenía segundas agendas, que yo no era ninguna otra espía, porque esa estigmatización ya era fuerte, con otras personas y viniendo de este país vecino, que cada vez que había algo, saltaban los colombianos también como chivo expiatorio. Y saltaba Álvaro Uribe como el enemigo de Chávez y los paramilitares colombianos que querían atentar contra el presidente y la revolución. Ese discurso ya venía, ¿no? Entonces yo sí, me acredito formalmente y empiezo como a entender cómo era eso. A los pocos meses mi jefe en la revista me dice, bueno, se muere Chávez, pasa todo el tema del funeral. Oye, se acabó el rock and roll, ¿por qué no te regresas? No. Es que esto está empezando apenas y yo quiero quedarme para ver lo que va a ser ese reacomodo y esa transición del chavismo sin Chávez, porque aquí empieza otra etapa y es importante estar aquí y quiero tratar de entenderlo y quiero contarlo. Entonces ahí es cuando yo me termino quedando de freelance. Y ser freelance es lo que ha permitido que haya hoy en día muchos corresponsales en otras partes, porque la mayoría de medios tradicionales cerró sus corresponsalías en todas partes, fueron los primeros puestos que recortaron. La crisis de los medios ha llevado a eso y a una precarización del trabajo del corresponsal internacional. Entonces, son muy pocos corresponsales internacionales hoy en día los que llegan a un apartamento pago por el medio, tienen un carro, tienen un chofer, tienen una cantidad de beneficios. O sea, esos días como muy lujosos del periodismo internacional se acabaron. Y lo que hay es gente como yo, que se queda a la deriva un poco y que busca, digamos, no sé, el trabajo que salga. Tú vivías en Los Palos Grandes, ¿no? Me contabas, ¿sí? Yo vivía en Los Palos Grandes, que era como decir un barrio de clase media equivalente a vivir aquí en Chapinero. Vivía feliz en un lugar muy bello, lleno de árboles de mango,
A mí Caracas, lo voy a decir siempre, me parecía el mejor vividero de América Latina. Era un lugar maravilloso, o sea, con una vegetación hermosa, muy verde, parques, los pájaros, guacamayas, ¿no? Las guacamayas volando en el cielo. Eso está muy en el libro, o sea, para mí como que la geografía y lo que era Caracas también tenía unos edificios increíbles, que eran joyas arquitectónicas, que es triste ver también el deterioro de una ciudad que en algún momento fue como punta de lanza del progreso, financiada también con unos recursos enormes que hubo, ¿no? O sea, fue de las primeras ciudades que hizo un metro maravilloso. El metro funcionaba perfecto. Y luego es parte, digamos, de todo ese deterioro. Tú me decías que ser corresponsal, o sea, como te fuiste estos casi 4 años a trabajar en observar y construir esa realidad y en escribir este libro, tiene consecuencias físicas y psicológicas. Porque es que, es decir, a mí me gusta que el libro cuenta cómo se formó la corresponsal, la periodista Catalina Lobo Guerrero en Venezuela, y cuenta la historia de los últimos 30 años, que ahorita entramos en materia, pero me gustaría que nos hablaras, porque pues una vez cree que el periodismo es ser presentador de televisión, nada más alejado de esa realidad. Yo tuve que hacer de todo, yo tuve que cargar cables, yo tuve que ser productora, yo tuve que ser traductora, porque como era freelance también, entonces lo que pagaba mejor era la televisión. Yo soy tímida, no me gusta pararme frente a una cámara, pero sí hacía mucho trabajo de producción. Y llegaban otros corresponsales extranjeros, gringos, ingleses, de otros países, y siempre era como que, bueno, ¿y quién hay en Caracas? ¿Con quién podemos trabajar? Y yo me le medía a lo que fuera. Y esa fue una escuela, digamos, yo he tenido una muy buena formación académica. Yo soy alguien preparado, muy de la academia, o sea, tengo 2 maestrías, tengo casi 2 carreras, o sea, pero nada nunca me ha enseñado tanto como esa experiencia de tener que hacer absolutamente de todo lo que se presentara, lo que me pudiera pagar algo, que no era tanto. Claro, yo tenía una ventaja comparativa. Por lo general yo ganaba en dólares y vivía en bolívares. Entonces el diferencial cambiario me permitía sobrevivir. Pero, digamos, nunca hice mucho dinero tampoco. Pero lo que sí gané fue en términos de aprendizaje y esta corresponsalía para mí improvisada, porque yo me la fui inventando sobre el camino, ha sido como la más grande lección de periodismo y el más grande privilegio de mi carrera profesional. La palabra carrera no me gusta porque es como si tuviéramos que llegar a un lado, pero de mi experiencia profesional. Fue una experiencia enriquecedora, a veces muy dura, y es cierto lo que tú dices, tiene consecuencias. Yo nunca tuve ningún curso como lo tienen los periodistas de agencias o los que trabajan en los grandes medios, de cómo cubrir el terrorismo o cómo cubrir ambientes hostiles, de qué hacer en caso de que te secuestren o que estés a punto de ser linchada. Yo fui encontrando mis propias respuestas y tuve que improvisar muchas veces, y hubo situaciones de calle que fueron peligrosas y yo no tenía ninguna preparación para enfrentarme a ese tipo de situaciones. Diré que tengo mucha suerte. O sea, más allá de una quemadura en una pierna por un exhausto de una moto en una manifestación, yo salí absolutamente ilesa. A mí nadie me pegó un puño, como le pasó a una amiga mía, corresponsal extranjera. A mí nunca nadie me arañó la cara, nunca me jalaron del pelo, nunca me tiraron al piso, no me agredieron de esa manera. A veces hubo insultos verbales, sí, había una desconfianza, y a veces el ser extranjera me ayudaba, a veces me perjudicaba en ciertas situaciones. Y es lo que sucede cuando estás trabajando también en un ambiente políticamente muy cargado, muy polarizado. Hay situaciones que son absolutamente impredecibles. Tú estás en la calle cubriendo lo que nosotros hemos visto en Colombia en los últimos meses de protestas de paro, con cierres de calle, con barricadas. En algún momento, en algunos casos, hubo una represión brutal por parte de la Policía Nacional Bolivariana o de la Guardia Nacional. En otros casos eran los mismos muchachos, los mismos guarimberos, que los llamaban allá, que se ponían muy agresivos y a veces estaban felices de que los medios y los periodistas estuviéramos allí documentando lo que estaba sucediendo, pero a veces también se ponían muy agresivos.
Entonces tú a veces no sabías, oye, ¿estoy a salvo o no estoy a salvo? Y entendí también que en esas situaciones donde hay mucho miedo, donde hay mucha tensión, lo primero que se acaba es la empatía. Y yo retrato un fragmento en el libro, una noche estando en Chacao, en las calles de Chacao, que eran, digamos, donde sucedían esos enfrentamientos todas las noches durante un periodo de tiempo contra la Guardia Nacional. Ellos venían, lanzaban bombas lacrimógenas, los muchachos respondían con molotov y era como un juego así permanente. Y en algún momento dado, yo estaba trabajando ese día con unos periodistas y les pedimos a los vecinos de un edificio, oye, si llega la guardia, si vienen pues no sé, a detenernos o algo, ¿será que nos podemos refugiar en el edificio? En principio nos dijeron que sí, pero luego, a medida que va subiendo la tensión y crece este miedo, los vecinos cambiaron de opinión y preferían dejarnos en la calle a dejarnos refugiar en el edificio porque no querían tener ellos problemas después de que los fueran a tildar de auxiliadores o de cómplices de unos periodistas que quién sabe qué estarían haciendo. Sí, sé que eres antropóloga y no es gratuito que el título del libro sea Los restos de la revolución, como si hubiera habido una revolución y estuviera en ruinas. Yo hago esa lectura. Chávez muere en el 2012, ¿cierto? Pero está en campaña política. Y de otro lado hay una mistificación de Simón Bolívar. Venía escuchando precisamente a Lee Primera, que es como una de las bandas sonoras del libro, que es un cantautor de trova política en Venezuela, muy citado pues por Chávez, por Maduro, ¿no? Y en tu libro aparece constantemente, ¿no? Creo que Maduro se la sabe de memoria. Y esta pregunta te la hago porque a mí sí me parece importante también entender tu posición como periodista, y es la revolución bolivariana. ¿Es o fue una revolución? Yo creo que esa pregunta le importa mucho a los políticos, a ciertos académicos que tienen como unos parámetros y están tratando de definir si efectivamente ahí hubo una revolución o no. Yo creo que lo que es más importante es que para ellos, los que son protagonistas de lo que se llama la revolución socialista bolivariana del siglo XXI, es una revolución, con unas premisas que vienen, supongo, como de una tradición, también de un dogma, de que para construir lo nuevo hay que destruir lo viejo. Y en el proceso de destrucción, en Venezuela se ha avanzado mucho. Es un país que ha dejado unas ruinas, y lo que yo encuentro también son unos restos de ese proceso político que ha tenido unas consecuencias y se ha ido destruyendo en muchos niveles. Tú leías, hay un fragmento en donde yo luego, o sea, tú ves la ruina, lo ves físicamente, en hospitales abandonados, en construcciones que quedaron a media marcha, en elefantes blancos por todo el país. No lo cuento en el libro, pero yo hago un viaje a la zona, digamos, de Ciudad Bolívar y toda esa zona de Ciudad Guayana también, que era la industria metalera del país, las siderúrgicas, toda la minería, ahí cerca del río Orinoco. Y es como un cementerio de máquinas, es un cementerio de fábricas, los centrales azucareros paralizados, muchas de las tierras de las fincas expropiadas dejaron de funcionar, la parte agrícola totalmente abandonada. Entonces, tú vas viendo un país, tú ves el deterioro, lo ves con tus propios ojos, pero luego yo me voy dando cuenta con el tiempo que es un país que también se va destruyendo por dentro, y hablo de que hay un proceso como de desgarramiento de adentro hacia afuera, y que las fibras internas de los venezolanos también se empiezan a aflojar. Y no es gratuito que haya una cantidad de personas enfermas en Venezuela, que sufren, que no tienen suficiente con qué comer. Hay 5 millones de venezolanos que han tenido que salir del que fue, en teoría, el país más rico del mundo y que tuvo la mayor bonanza petrolera. Entonces, o sea, hay una revolución también en el otro sentido de la palabra,
planetaria, Venezuela dio una vuelta completa en pobreza. Hubo una revolución total en ese sentido. Cuando Chávez llega al poder, los niveles de pobreza eran unos. Él prometió transformar eso. Aparecieron las misiones sociales, los programas, digamos, de subsidios para todo tipo de cosas. Cuando es el 2014 y Maduro es presidente, esos niveles de pobreza vuelven al mismo nivel a donde estaban cuando empezó la revolución, o lo que se llama revolución. Entonces, y para terminar esta idea como de la palabra revolución y lo que más importa de la revolución también es como una manera de entender la política para ellos. Y un revolucionario, o sea, muere con las botas puestas. Esta idea del juego político, de respetar, digamos, la separación de poderes, las instituciones, ellos tienen otra lógica, tienen otro chip. Y entonces para ellos, digamos, o sea, que la oposición haya ganado de manera legítima las elecciones parlamentarias del 2015, que para mí marca un punto de quiebre porque es la última elección válida, legítima que hay en Venezuela, la última elección democrática es esa del 2015. Pero para que tú seas un ganador, tú tienes que tener un perdedor que legitima tu triunfo, que reconoce ese triunfo. Y Maduro esa noche le dice, ok, reconocemos el triunfo, pero a la media hora en el mismo discurso ya está diciendo, esto es solo un retroceso, nosotros seguimos adelante, revolución con toda, y vamos para allá. Entonces, este tipo de cosas son para ellos simplemente repliegues tácticos. Chávez dejó en el plan de la patria y ellos han seguido como con la idea de que la revolución además es algo que toma mucho tiempo, es un proyecto a largo plazo. Y ellos seguían en la fase de destrucción. Eventualmente iban a construir algo nuevo. Yo tengo mis dudas. Lo extraordinario del libro es que nos muestra que la realidad venezolana es peor de lo que imaginamos. Y vamos a esa imagen porque sí creo que hubo una destrucción brutal de las instituciones, como lo comentamos. Hay una imagen que es esa mesa de 4 patas, que ahí están digamos, las patas centrales del libro, los temas álgidos de tu libro. Y vamos a empezar a tocar uno por uno. La revolución, me decías, y está en el libro, y eso es lo extraordinario, porque además Catalina fue testigo, estuviste en marchas, entrevistaste muchos actores de la oposición, políticos, periodistas, jueces, juezas, fiscales, etcétera. Estuviste con la gente, con el pueblo, con las guarimbas, es decir, esos 4 años te sumergiste en el conflicto venezolano. Hablábamos de la pata militar, la pata de la economía petrolera, la pata de la justicia, y vamos a dejar la pata de los medios de comunicación al final. Empieza por donde quieras, es decir, el libro está narrando con detalle, con información, con datos, tú estás en el lugar de los hechos, está contando la historia. Entonces, la revolución se sostiene sobre esas 4 patas, además que son pervertidas por la misma revolución bolivariana. O sea, son 4 patas que pervierte el mismo sistema. Sí, yo quería entender cómo la revolución había transformado como áreas fundamentales de la vida de los venezolanos y del sistema democrático y de los poderes. El poder en general, sí. Y cómo se sostenía, o sea, cuál era como el andamiaje de esa revolución. Entonces empiezo a conocer a diferentes personas de distintos sectores y termino haciendo como una radiografía de cada uno de esos sectores, pero a través de unos personajes puntuales. Entonces, en el tema de la justicia, sí, yo hablo con abogados, yo hablo con fiscales, yo hablo con jueces, pero termino centrándome en la historia de 2 mujeres. Una de ellas es la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, que se considera como la última magistrada del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, considerada como la última juez más o menos independiente. Y ella va narrando desde adentro, desde su experiencia personal, cómo fue
lo que ella llama la aplanadora chavista en las cortes y cómo poco a poco van entrando jueces rojos rojitos, como los llaman, algunos de ellos que están matriculados incluso en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta es una de las damas de la injusticia, ¿no? Del capítulo, sí. Y está entonces esta magistrada, que incluso, o sea, le pasaban cosas como que ella llegaba a la sala plena y había otro magistrado chavista que le ponía frente a ella, frente a su escritorio o a su mesa, una foto de Hugo Chávez frente a ella durante toda la sesión para ver ella cómo reaccionaba, para ver en qué momento ella tumbaba la foto, para ver en qué momento ella le decía, no, yo no puedo con esto. Entonces hay como una especie como de bullying, podría decirse, que ella vive al interior de las cortes, porque vienen otros magistrados que no necesariamente son juristas, ni tan reputados, ni tienen la mejor experiencia, ni son brillantes. Y entonces la contracara de la magistrada Blanca Rosa es la magistrada Luisa Estela Morales, que llegó a ser la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, muy cercana a Chávez. Pues resulta que Luisa Estela había sido destituida por un acto de corrupción, siendo ella jueza agraria en un estado en Yaracuy, pero como era cercana a la revolución, a ella la reintegran y le perdonan todo. Y así hay otros personajes que, a pesar además de tener un prontuario delictivo, un pasado muy cuestionable, no son jueces intachables, todo lo contrario. Ellos son los que terminan transformando la justicia por dentro, con sentencias, con una jurisprudencia que está cada vez más parcializada. Y la magistrada me decía, magistrada Mármol, me decía una frase que me decía, para mí era indignante, yo sentía que nosotros éramos cada vez más un apéndice del Ejecutivo. Pero además había miedo, amenazas, represión. Porque entonces, ¿qué empieza a pasar? Los jueces que tratan de mantener cierta independencia, hay una cosa que se llama la provisionalidad en el sistema de justicia, y es que en cualquier momento a ti te podían relevar del cargo. O sea, es tan fácil como que te quito yo y te pongo yo. Entonces, muchos de ellos se fueron quedando sin puestos y luego pasa una cosa muy grave, que es como el caso ejemplar, que es el de la jueza María Lourdes Afiuni. Ella tiene un fallo en un caso que al presidente Chávez no le gustó. Y Chávez, en cadena nacional de radio y televisión, dice, esa jueza tiene que ir presa. Y esa jueza va presa en una cárcel de mujeres con muchas de las personas que ella misma había condenado. Esa jueza sufre todo tipo de abusos en la cárcel. Y el caso Afiuni, los jueces empiezan a hablar al interior de los tribunales del efecto Afiuni. De hecho, tú dices, Noam Chomsky aboga por esta jueza Afiuni porque sufre abusos sexuales, psicológicos, físicos. Todavía, creo que tiene casa por cárcel actualmente. Están persiguiendo a su hija, que también creo que es abogada. Entonces, el caso Afiuni fue como, si tú no quieres que te pase esto, fíjate tú cómo vas a fallar, fíjate tú qué tipo de sentencia vas a dar, o sea, cuídate. Después, las ironías de la vida, el que fue el juez que mandó a la cárcel a la jueza Afiuni también terminó en la cárcel. Porque es que nadie es intocable. O sea, hay revoluciones que ahí no hay nadie intocable. O sea, el que fue, por ejemplo, el exministro del Interior y de Justicia, un hombre que manejaba la inteligencia nacional, Miguel Rodríguez Torres, hoy en día está preso en los mismos calabozos del SEBIN que él ayudó a diseñar. Entonces, en el momento en que haya, digamos, algún intento de crítica, de independencia, ciertas cosas, bueno, no estás del todo a salvo. Entonces, bueno, yo hago, digamos, como énfasis en la historia de esta magistrada y la historia de una fiscal que es quien tiene que firmar como el acta de entrega de Leopoldo López cuando él es detenido en Caracas. Y ella habla de las presiones que siente el día que ella lo ve entrar a él en los tribunales y le dicen a ella que tiene que firmar unas actas. La persona que se lo dice además es Diosdado Cabello, que no tenía por qué estar ahí para decir. Estaba en todo, Diosdado Cabello era un personaje ubicuo, ¿no? Diosdado Cabello estaba en todo. Todo estaba. Está en todo. Está en todo.
Hablemos de la pata militar. O sea, ya la justicia la han cooptado, o sea, ya la democracia venezolana resquebrajada, porque ya Chávez controla ese poder, o el chavismo, o la revolución bolivariana. Y entonces, ¿qué pasa con el ejército que también transforma? Porque tú relatas que todos sus compañeros con los que él creció, inmediatamente como los sacó y empezó a mirar cuáles cuadros y cuáles militares eran leales, y no quería, lo interesante de la mirada que da sobre el ejército, él no quería, él era coronel, pero él empieza a nombrar generales, a sargentos, a cabos, empieza a construir, por ejemplo, las milicias bolivarianas con la ayuda de Cuba. Hablemos de esa pata que también va a ser importante en el sostenimiento de este proyecto. Y sobre todo de Maduro. De Maduro. Que paradójicamente él no es militar. Chávez sí era militar, él venía de las filas, Maduro no lo es, Maduro era sindicalista, o sea, tenía otro perfil. Pero Maduro entiende muy rápidamente que él, para sostenerse, necesita darle todo el juego posible a los militares. Entonces, Venezuela es hoy en día un país completamente militarizado. Y son los militares, además, los que controlan todos los ministerios estratégicos de alimentación, de transporte, las aduanas, controlan todas estas empresas mineras, controlan el sector petrolero. Maduro les ha ido dando mucho juego. Crearon bancos, tienen aseguradoras, tienen canales de televisión, tienen todo tipo, hasta empresas de embotelladoras de agua, o sea, y eso viene más con Maduro que con Chávez, fíjate, porque él necesita ese apoyo. Y como con un acuerdo tácito que es… Pero siempre temeroso y paranoico de los militares. O sea, yo siempre sentí… Claro, porque en Venezuela siempre ha habido, o sea, para mí era una cosa como muy curiosa, porque es que me decían, es que en cualquier momento viene el golpe. Tú espérate y verás, mañana viene el golpe. Y me acuerdo que, una noche, por ejemplo, yo estaba como dormida y sonaron como unos voladores y yo como que no sabía muy bien qué estaba pasando, y claro, el ruido de voladores es distinto al de tiros, etcétera, pero era tanta como la sensación de paranoia y de que en cualquier momento venía el golpe militar, que la gente vivía como con ese miedo permanente de que es que esto ya está listo. Y había mucho pensar con el deseo también por parte de sectores opositores que añoraban también esa situación, o que añoran una intervención militar extranjera. Bueno, ¿cuándo llegan los Marines? Esas eran como las fantasías de que, bueno, que llegue alguien y nos resuelva esto también. Pero la verdad, y mucha gente me ha preguntado en otras entrevistas, ¿y por qué Maduro no cae? Bueno, Maduro está ahí muy atornillado en gran parte por el sector militar. Tienen muchísimo poder, son los que controlan hoy muchos aspectos de la vida venezolana. Y eso se logró de una manera con asesoría de los cubanos, o sea, el G2 y la inteligencia cubana desde muy temprano me empiezan a asesorar a Casa Militar en Presidencia de la República, en el mismo Miraflores. Y la contrainteligencia es fundamental en ese sector militar. Entonces, no hay nadie más espiado, con los teléfonos más intervenidos, más vigilados que los mismos militares venezolanos. Y necesitan tener esa vigilancia así, para que, y un poco la ecuación es, en el momento en que yo además te tenga que joder, yo te tengo vigilado y sé que además tú estás haciendo negocios turbios, estás metido también en otro tipo de cosas, con contratistas, con importaciones ficticias, estás haciendo tus negocios. Y la idea era así como que los dejaban hacer todas estas marrullas, todas estas como cosas, pero en el momento en que necesitaran descabezarlos, les abrían un proceso de corrupción, los llevaban presos o los destituían, y también los acusaban mucho de estar conspirando contra el régimen. Maduro es el mayor carcelero de los militares en toda la historia de Venezuela. Hay más militares presos ahora que nunca en toda la historia de Venezuela. Entonces hay como una cosa perversa, porque yo gobierno contigo, pero también necesito como que haya cierto temor y cierto miedo. Una de mis mayores frustraciones
como periodista fue que yo nunca logré hablar con ningún militar de alto rango. Con otros rangos sí, o con generales retirados, cosas así, pero nunca logré hablar con ninguno porque se morían del susto. Y tenía alguien que como que siempre se ofrecía a servirme de intermediario. Y hacíamos este tipo de cosas como que, oye, nos encontramos en el cuarto de un hotel, usamos nombres distintos, o sea, tratábamos como de armar, de crear la oportunidad de que se diera una entrevista, porque yo de verdad quería saber qué estaba pasando al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y nunca fue posible hablar con esos personajes porque se morían del susto. Eso te habla a ti del nivel de control y vigilancia que hay también a nivel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La tercera pata de la mesa es la economía petrolera. El petróleo creó la ilusión de que Venezuela era un país muy rico, hasta que vino el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez y derrumbó esa ilusión, que se volvió luego otro de los soportes de esta revolución al modelo venezolano. Pues hablemos de esa pata, ¿qué pasó? ¿Por qué se pervirtió también? Porque PDVSA creo que también está en manos de militares. Sí, es que el truco ahí es PDVSA. O sea, cuando la economía de un país es, o sea, 96% de los ingresos son exportaciones petroleras. Si tú controlas esa máquina de hacer plata, tú controlas la economía de un país. Y yo ahí hago… Además que otra cosa que señalas es que una economía rentista, donde todo lo importaron, donde nunca produjeron industria, pues hoy vemos las consecuencias, ¿no? De esos altos niveles de pobreza, devaluación, inflación. Sí, cuando yo llegué a Venezuela, yo escuché una frase, todo el tiempo me la repetían: sembrar el petróleo, sembrar el petróleo. Ese ha sido en teoría la aspiración o los planes que tenían. Esto lo dijo un señor que se llamó Arturo Uslar Pietri, muy importante, el sabio Uslar Pietri. Él decía eso: en Venezuela hay que sembrar el petróleo. Todos los ministros de economía que vinieron de un gobierno y de otro hablaban siempre de eso. Pero el petróleo se vuelve una maldición también, porque va en contra tuyo como país ponerte a sembrar el petróleo si lo que tienes es la cantidad de chorro que tienes ahí adentro, y lo puedes sacar, lo puedes exportar y lo puedes vender, puedes comprar de afuera y traer todo de afuera en vez de invertir en una industria propia, etc. Entonces eso nunca pasó, o no pasó a los niveles que se necesitaban. Pero eso te hace terriblemente dependiente también de los precios internacionales del petróleo, porque no los controlas tú. En el momento en que esos precios están disparados, pues tú tienes una bonanza sin precedentes. Eso fue lo que le pasó a Chávez. O sea, a él le hacen el golpe de Estado en el 2002 por querer, entre otras cosas, tener más control de la compañía. Y está esa famosa escena donde él aparece en televisión con un silbato, con un pito, diciéndole a los gerentes de ciertas áreas de PDVSA, pitaba y decía despedido, offside, así, o sea, con todo su histrionismo, ¿no? Sí. Y ese es como su primer gran pulso, el tener el control de la compañía petrolera. Y después del golpe lo consigue. Entonces yo hablo en el libro de un ex trabajador de PDVSA, un ingeniero de petróleos, que me cuenta cómo vive él también toda esa situación desde adentro, y lo que fue el paro petrolero en ese momento, y cómo la empresa también se empieza a politizar poco a poco, y vienen lo que llaman unas purgas al interior de PDVSA, trabajadores que fueron despedidos porque se consideraba que eran enemigos del régimen, y entra allí una figura muy importante que era Rafael Ramírez, que era el zar petrolero de Venezuela. O sea, él era el jefe, el que controlaba la caja chica, o sea, la caja completa, porque ni caja chica ni nada. O sea, él controlaba absolutamente todo el presupuesto nacional. Y por órdenes de Chávez, PDVSA, que en teoría debía reinvertir parte de esos recursos, no sé, para tener un mejor mantenimiento, mejorar su producción, etc., lo que empieza a hacer es que se empieza a desbordar y empieza a financiar todas las misiones sociales que no tenían nada que ver con su
digamos, objetivo en teoría las misiones de salud, los médicos cubanos, barrio adentro, las misiones de educación, todo el tema de los programas de alimentación, y es una empresa que se vuelve como un monstruo de 1000 cabezas, sin ningún control, sin ninguna veeduría. Se cambia el reglamento del Banco Central, que era de alguna manera el que tenía un poco como de vigilancia sobre esos fondos, y la empresa termina después produciendo mucho menos y endeudada cada vez más. El nivel de gasto de Venezuela yo creo que no lo ha tenido ningún otro país, y no era sostenible, nunca fue sostenible. Entonces nunca se sembró el petróleo. Este tipo de misiones, misión es una palabra como de misión militar, vamos, entramos, hacemos un operativo, pero todo con una institucionalidad paralela. Porque si tú te fijas entonces en los ministerios, o sea, nunca se consolidó tampoco esa institución, porque como esas instituciones venían de la Cuarta República, venían de lo viejo, oye, no había que alimentar esa burocracia, sino creamos una nueva, paralela, y se va creando entonces este tipo como de cosas que al final nunca fueron sostenibles. Si tú hablas con quienes han tratado de hacer un seguimiento de qué tanto realmente Venezuela entonces se transformó la vida de la gente más pobre durante los años de bonanza, claro, la gente, o sea, era una revolución de gasto. Tú podías comprar televisores de pantalla plana, etc. Y ahí hay un capítulo donde yo menciono un poco eso, ¿no? O sea, lo que se sentía en Caracas era que había mucha plata y la gente podía comprar y comprar y comprar. Pero seguían viviendo en los mismos barrios, nunca mejoraron las redes de alcantarillado, nunca mejoraron las conexiones eléctricas, nunca mejoraron las vías. Entonces es un país que va gastando, pero no invirtió realmente esa bonanza que tuvo. Se malgastó realmente. Catalina, en una democracia el ejercicio del periodismo debe ser autónomo, independiente, argumentado, es decir, crítico. Es decir, los medios deben ser una especie de contrapoder. Esa cuarta pata de la que vamos a hablar ahora a mí me parece muy importante, y la desarrollas, yo creo que el libro está hecho con pasión, está escrito con mucha pasión y me gusta, pero sé que como eres periodista, le dedicaste como una atención importante a unos personajes de los que ya vamos a hablar, a unos medios que ahora vamos a mencionar, porque el chavismo y el madurismo, la revolución bolivariana también se va a apoderar de los medios. Pero antes de desarrollar esa idea, yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué a los caudillos les molesta tanto la crítica? Y la crítica que viene del periodismo, sobre todo independiente, autónomo, que no está comprado. Porque es que va a pasar algo paradójico en Venezuela con los medios de comunicación que había, televisión, radio y sobre todo la prensa escrita. Entonces, empecemos por desarrollar como esa primera idea y luego pasamos a hablar de los 4 jinetes del apocalipsis. Es una pregunta muy difícil y me da miedo como decir algo así, lo voy a decir de todas formas, pero con cierto temor. Sí. De que estos caudillos o estos personajes con un perfil narcisista y autoritario, en el fondo tienen egos muy frágiles. Y cualquier versión de la realidad que no concuerde con el relato que ellos quieren crear e imponer y contar, entonces debe ser silenciado, debe ser censurado, debe ser eliminado. Chávez era un hombre absolutamente intolerante a las críticas negativas. O sea, cuando a él lo alababan, cuando él sentía que le estaban echando flores, Chávez era Mr. Simpatía. Podía ser un hombre encantador, regio conversador, seductor. Pero ante las críticas se transformaba y adoptaba una actitud terriblemente hostil. Y empieza como un juego que es muy peligroso,
y no solamente lo observo en Chávez, lo observo en otro tipo de políticos o personajes con ese mismo tipo de talante y forma, digamos, de gobernar y de comunicar, y pueden ser, ojo, de izquierda o de derecha. Y es que empiezan a estigmatizar también a los medios, a los periodistas y a la prensa, a los que no les simpatizan, los empiezan a tildar de enemigos, de tener una segunda agenda, de tener otros intereses contra la patria, o sea, los acusan de ser apátridas casi. Y eso es muy peligroso y empieza a fracturarse esa relación entre el poder también y los medios de comunicación. Se transforma esa relación, sí. Y con este tipo de actitudes se empieza a socavar la legitimidad del periodismo y de los medios. Entonces, no sé, cuando empiezas a más cerquita, sí, eso. Perdón. Cuando empiezas a tener ese tipo de hostilidad, es muy complicado también para los medios y para los periodistas saber qué hacer. ¿Qué hago? ¿Entro en esa pelea? ¿Me defiendo? Pero entonces, si lo hago, estoy empezando a actuar entonces ya como un actor político, y entonces el periodismo que yo hago sufre, y la polarización tiene una lógica muy perversa también para los medios y para el periodismo, que es que entonces tú estás a favor o en contra. Y el periodismo nunca debería estar ni a favor ni en contra. O sea, su misión fundamental es un servicio público, es informar y es contar la realidad tal cual es, basada sobre todo en los hechos. Pero estamos en un mundo, yo digo que como que Venezuela fue pionero en toda esta cosa de la posverdad, en donde ya no importa tanto, digamos, la verdad como tal, sino la construcción que tú haces de esa verdad o el relato que tú empiezas a posicionar. Sí, antes de llegar a esa tesis dura de la verdad, de qué es la verdad, de cómo se construye la verdad, los medios, por ejemplo, radio y televisión, empezaron a transformarse en actores políticos y empezaron a confrontar la revolución. Pero luego también empezaron a negociar. Hablemos primero de esos dos para pasar a Tal Cual, para hablar de Teodoro Petkov, que fue muy importante como un opositor desde ese medio de comunicación escrita, porque es que una cosa es la prensa escrita y otra cosa fue la radio y la televisión en Venezuela. Como estos cuatro jinetes, Globovisión, Venevisión, RCTV, empezaron… Chávez llamaba a estos cuatro canales los cuatro jinetes del apocalipsis, porque en algún momento dado empezaron a actuar como actores políticos, casi que reemplazaron a los partidos, y antes del golpe, por ejemplo, convocaban a las marchas, o sea, RCTV era como la más militante de todas, y casi que, bueno, el presidente se va. De una vez pontificaban así los directores de estos medios, los periodistas de estos medios, empieza a tener demasiado peso la opinión y no tanto la reportería de los hechos, que a mí me parece que es como un camino muy peligroso que ha ido tomando el periodismo en los últimos años. El darle excesiva importancia a la opinión en vez de a la reportería pura y dura que incluya una cantidad de formas de entender la realidad. Entonces, en Venezuela pasó eso, o sea, unos jugaron eso. Luego hubo otros que terminan después del golpe y todo eso como negociando un poco y se suavizan en su línea editorial y se acomodan, más bien, diría yo, y empiezan a hacer un periodismo también bastante mediocre, bastante complicado en este sentido. Hacen periodismo ping-pong. Le pones un micrófono primero a un líder de la oposición y le preguntas, bueno, ¿y usted qué opina, diputado, de tal cosa? Van luego a donde un diputado del chavismo, bueno, diputado, ¿y usted qué opina del mismo tema, no sé qué? Y bueno, esta es la información, no sé qué. Y te presentaron dos versiones totalmente disímiles de la realidad. Y si tú como televidente estás viendo eso, tú dices, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿a quién le creo yo? ¿Qué tipo de relato se está construyendo allí? Ninguno. Y creo que eso es muy grave, porque entonces lo que empezó a pasar en Venezuela es que había, y eso sucede a partir del golpe
de 2002. Yo traté de entender qué era lo que había pasado allí y a la gran conclusión a la que llego es que no hay un consenso en ese país sobre qué fue lo que sucedió en ese momento. Entonces lo que tú tienes es un país, yo hablo de la grieta, esa es como la metáfora que utilizo. Sí. Entonces tú tienes un país que a una orilla de la grieta entiende la realidad y el mundo de una manera y a la otra orilla de la grieta lo entiende de la manera totalmente contraria. Y es un país que no se puede poner de acuerdo en lo más fundamental que son los hechos. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué fue lo que pasó allí? Los 19 muertos fueron indiscutibles, pero ¿quién disparó? ¿Quiénes dieron las órdenes? ¿Hubo golpe o no hubo golpe? Porque una gente hablaba de golpe de Estado y otra gente hablaba, no, nunca hubo golpe, fue un vacío de poder. Es que Chávez abandonó el cargo. Los militares le pidieron la renuncia y él la aceptó. Y otra gente te dirá, jamás. O sea, a Chávez lo amenazaron hasta de muerte y él tuvo que firmar ahí un papel de renuncia, pero obligado. Entonces, eso fue un golpe. De ahí en adelante, digamos, esas versiones tan encontradas y esa polarización, lo único que va a hacer es exacerbarse una y otra vez. Y con cada nuevo episodio de enfrentamiento y de choque, esa grieta se va a ir anchando y anchando cada vez más. Entonces, ahí hubo un problema tanto del periodismo como de los organismos de control y de investigación. Nunca hubo una investigación real que pudiera, una comisión de la verdad, que pudiera determinar qué fue lo que pasó en ese momento. Y de ahí se deriva una cantidad de problemas después. La prensa escrita, hay dos personajes muy importantes. Está el que era director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, y el que era director del Mundo, que luego funda tal cual, que es Teodoro Petkov, que son dos protagonistas importantes de tu libro. Tú dices que, a diferencia de la radio y la televisión, la prensa, por su misma condición de texto escrito, o sea, la escritura tenía, digamos, un rol muy distinto ahí, y estos personajes que tienen además los mismos orígenes políticos, finalmente vienen a darle la espalda a la revolución. Hablemos de estos dos personajes que fueron protagonistas o son protagonistas de esta historia de la cuarta pata de la mesa. Sí, a mí me interesó mucho retratar cómo se había transformado también la prensa escrita en el país y decido hacerlo a través de estos dos personajes, que son unos hombres ya con sus 80 años, que han recorrido mucho mundo, como se dice, y poco a poco van como adoptando posiciones muy distintas frente a la revolución y frente al mismo Chávez. Eleazar Díaz Rangel había nacido en el mismo pueblo de Chávez, en Sabaneta, Barinas, era un llanero muy cercano, muy amigo del presidente, siempre lo fue, pero siendo militante de izquierda, o sea, ex guerrillero del Partido Comunista, teniendo esa condición, era uno de los periodistas considerados más ecuánimes en el país. Las veces que yo lo conocí, un señor siempre muy amable, y entre las generaciones de periodistas más jóvenes, él era profesor también de comunicación social y de periodismo en la Universidad Central de Venezuela, le decían el profe o el dire, o sea, era una persona respetada y admirada por eso, como por su ecuanimidad, y por eso él es nombrado director de Últimas Noticias, que era el periódico que más le importaba al gobierno, porque era el periódico que subía cerro, como lo decían ellos, o sea, el periódico popular, el que tenía mayor lecturabilidad en todo el país, o sea, el que leía a la gente en las paradas de bus, o sea, en todas partes. No era como El Tiempo, como una especie, tampoco era Q, pero bueno, era un diario popular, pero hacía noticias. Entonces, él es nombrado ahí. Y al mismo tiempo en que él es nombrado allí, uno de sus amigos, que era Teodoro Petkov, que yo les recomiendo, no sé, alguien tiene que escribir algún día un perfil de Teodoro Petkov, porque es que él no solamente fue un gran periodista, sino un personaje histórico fantástico. Y la desgracia de cómo termina la revolución doblegándolos. Es que esas escenas de Eleazar en el periódico cuando le toca irse, 81 años, Eleazar,
es triste, es doloroso, porque fíjate quién es y luego lo que resulta, y lo mismo le pasa a Teodoro Petkov. Sí, entonces Teodoro es como la otra cara. Él desde el día 1 dice, yo a este chafarote, refiriéndose a Chávez, no le creo nada. Este tipo tiene una actitud de carrito chocón y va a venir a destruir este país. Yo no confío en los militares y no confío, y mucho menos en los liderazgos carismáticos. O sea, era alguien con un olfato político que cuando su partido, el MAS, partido que de hecho se financia con el premio Rómulo Gallegos que Gabriel García Márquez obtiene en su momento en Caracas, y García Márquez era muy amigo de Petkov, le entrega esa plata para que el MAS pueda crearse, y era un partido, digamos, de izquierda, pero democrática. Y Teodoro, Chávez muy rápidamente le pide la cabeza de Teodoro Petkov a los directores del diario El Mundo. ¿Por qué? Porque Teodoro era crítico, no iba a dejar nunca de publicar lo que le parecía en contra de Chávez. Teodoro entonces lo despiden del periódico, esto es antes del golpe incluso, y crea su propio diario, el diario Tal Cual, que tenía una apuesta de entrada de un periodismo combativo. Tabloide con editorial en primera página. Editorial en primera página, sí. Y su edición número 1 era Hola Hugo. ¿Creyeron que pudieron silenciarnos? Bueno, se equivocaron. Y ahí arranca, Tal Cual. Y ahí arranca Teodoro, y es un periódico hecho como con las uñas, porque nunca tuvo muchos recursos, pero con mucha mística. Yo conocí a muchos reporteros que fueron criados bajo el ala protectora de Teodoro Petkov, y siempre, o sea, él era un tipo recio, te hablaba duro, etcétera, pero también muy cariñoso, muy preocupado por su redacción, por los jóvenes que trabajaban con él, una persona como de una integridad también moral que se mantiene en Colombia hasta el final. Entonces, a pesar de que ese diario, y a través de ese diario entonces voy mostrando cómo el gobierno empieza a tener una cantidad de cosas como multas, sanciones, procesos judiciales a Teodoro. Tú mencionas eso. Mencionas 4 maneras para destruir los medios, ¿cierto? O sea, hay unas, por ejemplo, las demandas, la cantidad de demandas. Sí. Está, por ejemplo, las multas. Y el tema de que entonces ya la gente le daba miedo pautar en un periódico o en otro, porque entonces podían venir a perseguirlo. Le quitan pauta, todo esto, pero hay la más grave de todas. Bueno, están las persecuciones, las amenazas, pero es la compra de medios. Que eso ya viene, es con Maduro. Es una forma mucho más sofisticada de censura. Entonces, Últimas Noticias, que era el diario que más le importaba al gobierno, termina siendo comprado en el 2014 por unos empresarios que hasta hoy en día no sabemos quiénes son, porque en los registros, digamos, de información de quiénes son los accionistas y los dueños, eso es como una matrioshka rusa, en donde un muñequito va escondiendo al otro y tú nunca llegas a saber de verdad quién es el muñeco importante ahí. Entonces, una vez cambian, digamos, de dueños, van cambiando la línea editorial. Y Eleazar Díaz Rangel, que es el editor jefe de ese periódico, termina volviéndose un jarrón chino en la redacción. Y pierde, además, todo el respeto de los jóvenes reporteros, en especial de la unidad investigativa de Últimas Noticias, que logra desmontar, o sea, yo digo que fue como la última gran chiva del periodismo venezolano, porque ellos logran demostrar que los primeros asesinatos que suceden en Caracas en las protestas del 12 de febrero del 2014, los que disparan son agentes del Estado, y que ahí no había ningún golpe orquestado por parte de la oposición. Al poco tiempo de que ellos publican eso, esa unidad investigativa se desmantela en una cosa de 3 o 4 meses. Y entonces la realidad del periodismo venezolano es todas estas formas van eliminando, van socavando, van destruyendo esta tradición que se venía construyendo también. Y lo que termina pasando es que muchos periodistas salen al exilio, se van del país, y otros terminan montando unos pequeños medios independientes, pero por supuesto no tienen el impacto ya que tenían, digamos, estos grandes medios o estos grandes periódicos. Entonces, de alguna manera es también la ruina de la prensa escrita en Venezuela. Tenemos la mesa completa, que es el andamiaje, la estructura de tu libro. Y entonces hablemos de las consecuencias. Tú hablabas de la grieta, que es una parte importantísima, porque
hablábamos de cuál es el papel, qué papel juega la construcción de la verdad. Finalmente, esa gran tesis que está al final. Porque la grieta significan dos realidades o dos verdades. Por un lado el mundo de la revolución, por el otro lado el mundo de la oposición. Por un lado, por ejemplo, conceptos como pueblo y socialismo, y por el otro lado conceptos como ciudadano y capitalismo. Pero no hay acuerdos ahí, está roto eso, por eso hablas de la grieta, simplemente de la grieta, me parece importante. Recuerdo esta grieta de Doris Salcedo que te mencionaba, ¿no? Como que el mundo se divide en dos, no hay manera como de unirlo. ¿Dónde queda la verdad? ¿Dónde queda el respeto por la verdad? ¿O qué significaría eso de la verdad? Que busca, por ejemplo, el periodismo responsable, que busca el periodismo independiente y autónomo. ¿Qué pasa ahí con esa verdad y ese retrato tan dramático, tan trágico de estos últimos 29 años, casi 30 años, 1992 hasta ahora, de lo que se ha denominado la Revolución Bolivariana? Sí, es una pregunta muy difícil porque yo no encontré eso. O sea, nunca hay una única verdad, digamos, es imposible tener una verdad absoluta y objetiva, eso no está. Pero yo sí creo que es muy peligroso cuando una sociedad no tiene unos mínimos consensos sobre cuál es la realidad también y sobre qué es lo que ha pasado, sobre todo en momentos de choque y en momentos donde hay violencia y en momentos donde hay crisis. Entonces, lo que se van creando es como relatos paralelos. Entonces, dependiendo tú de dónde estés parado, tienes un entendimiento muy distinto de cuál ha sido la propia historia de tu país. No solamente lo vemos en Venezuela, este fenómeno está pasando en muchas partes y eso hace parte de la polarización. Creo que las redes sociales inciden en esto también muchísimo porque este tipo de líderes políticos o mandatarios que tienen además un gran talento como contadores de historias, van posicionando esas versiones, van manipulando. O sea, yo en ese fragmento del libro que tú leíste, que es el último capítulo, yo digo que me da miedo la forma como hay vivos que utilizan a los muertos para tergiversar y para manipular la historia. Eso es muy grave. Eso es muy peligroso y yo no tengo como la fórmula mágica ni el antídoto, pero como periodistas, y ya que estamos en una universidad y aquí hay muchos alumnos y estudiantes de periodismo que quieren hacer periodismo, yo creo que el periodismo tiene gran responsabilidad en esto y es ayudar a construir un relato lo más asentado en hechos, en tratar de ser como tejedores de relatos que sean fácticos y que cuando hay una mentira ayudar también a visibilizarla y a decir esto no es así, aquí hay una información que controvierte todo este relato manipulador y mentiroso que nos están contando. Esta es una información que el público necesita saber, que necesita conocer para tener otro tipo de criterios. Entonces, el periodismo en los últimos años se fue demasiado hacia la opinión, a repetir esas versiones, muchas veces como manipuladas, y a mí me aterraba, yo lo digo allí, ser simplemente una caja de resonancia de esas versiones amañadas y manipuladas de la política, tanto de un lado como del otro. O sea, si nosotros como periodistas no hacemos un esfuerzo, y es difícil, por tratar de verdad de construir un relato más fáctico y no hacer esta cosa de periodismo ping-pong, de ponerle el micrófono a uno y luego al otro, o sea, si no hacemos entonces la tarea nosotros de, bueno, este dijo esto, pero este dijo esto, y yo luego como periodista voy y trato de ver, bueno, ¿y qué fue lo que pasó aquí finalmente? O cuál de los dos tiene la razón, o cuál dice más o menos mentiras, o cuál está más alejado. O sea, hay que hacer esa tarea. Si no, no estamos haciendo periodismo tampoco.
y no estamos ayudando a construir un relato, no sé, y en ese mismo más sentido, responsable. sí, en ese mismo sentido de la responsabilidad del periodismo y del periodismo que se ha vuelto pura opinión, hasta dónde el periodismo puede ser juez, y lo hablábamos ayer, o fiscal de lo que sucede. Hay una tradición, digamos, en el periodismo investigativo, que es ser un poco perro guardián del poder. Pero más que perro guardián, yo sí siento que tenemos es que tener como un apego profundo por la realidad y por contar las cosas como son. Y no juzgar, o sea, nosotros no somos fiscales, nosotros no somos jueces, o sea, yo extraño mucho más en la radio, en la televisión, que haya espacios de reportería pura y dura y no tantas mesas redondas ni programas de opinión. Porque es que nuestra misión principal es ayudar a entender, y entender es difícil. La realidad es mucho más compleja de lo que siempre nos imaginamos, y una de las grandes lecciones que yo tuve en Venezuela, o sea, yo tenía como la sensación de que yo estaba ante una historia que era muy importante, y yo no sabía si yo tenía realmente como todas las herramientas para poder entenderla y luego para poder contarla. Y todos mis esfuerzos fueron dirigidos hacia eso. Yo primero tengo que entender para luego tratar de comunicar y de contar esto con las capacidades que yo tengo y de la mejor manera posible. Porque era una historia muy compleja y muy confusa y muy retadora, y los ambientes polarizados son así. Pero es ahí cuando es más necesario, entonces, como volver a lo más básico de este oficio, la reportería, y el tratar de hablar con la mayor cantidad de gente posible, y el tratar de tener no solamente opiniones, o sea, hay que, insisto, volver a lo fáctico, volver a los hechos. Voy a hacer una última pregunta, que son dos, porque año 2015, seguramente esta corresponsal que vivió casi 4 años, esta experiencia como una periodista de calle, como escritora, con ese poco de cuaderno, ese pocotón de cuadernos rojos llenos de notas, de entrevistas, de observaciones, ya se cansa y decide regresar y salir de ahí. ¿Cómo te transformó? Y eso es una pregunta que me gusta porque eres periodista, pero como persona, ¿qué pasó con Catalina Lobo Guerrero después de todo este viaje alucinante por esta Venezuela que has contado en el libro? Pues, no sé, yo creo que yo entré siendo una persona y salí siendo otra. Salí golpeada, honestamente sí, o sea, me afectó también haber estado como en algunas situaciones, empecé a sufrir de mucho insomnio, lo digo ahí como en el último capítulo del libro, y me hizo como reflexionar también de lo difícil que es hacer este oficio en ciertas condiciones, en estas situaciones, y que ninguna clase en ninguna universidad nos puede preparar suficiente para situaciones que son totalmente impredecibles también, pero que hay que pararle. Este es un aprendizaje que se hace a nivel personal, y es aprender a escuchar la intuición. Muchas de las decisiones que yo tomé fueron totalmente intuitivas. Si yo me fui en un momento, o sea, como 2 segundos antes de que empezaran los disparos en Caracas el 12 de febrero, era porque yo sentía que había algo que me hacía sentir incómoda, que yo ya veía ciertas cosas que me decían, no sé, siento miedo acá. Y tenía que estar como más conectada como con ese tipo de cosas.
Yo siento que los periodistas muchas veces estamos muy preocupados por mirar la realidad y lo que está pasando afuera y no estamos tan pendientes de ciertas señales internas que nos van diciendo, hey, ojo con esto. Y para mí Venezuela fue como una enseñanza de empezar a tenerme yo más en cuenta también, porque también sufrí las consecuencias de no hacerlo. Y eso nunca no lo dijeron, o a mí no me lo dijeron. Ojalá en las facultades de periodismo hoy en día haya otro tipo de pensamiento, y por eso hablo como de dejar de romantizar esta profesión y de pensar que construir también algo como tan heroico del periodismo puede ser peligroso. Tenemos que aprender a cuidarnos un poco más mientras hacemos este oficio, porque hay muchas cosas, hay muchos factores en contra, y en contextos polarizados aún más. Entonces, yo aprendí a mi manera, y fue una experiencia que lo único que yo puedo decir es que yo tengo como una enorme gratitud con la vida, con Venezuela, con mis amigos, que me cuidaron. Con un país que me abrió las puertas y del que me costó salir. Agradecimiento. Este libro se iba a titular Los Cuadernos Rojos, pero tiene el título de una antropóloga, Los restos de la revolución, crónicas desde las entrañas de una Venezuela herida. Y tiene la historia y la investigación y la reportería de una periodista durísima, de una corresponsal apasionada y comprometida, y tiene el estilo y el tono de una escritora fuerte, potente. Me gustó el libro, Catalina. Muchas gracias por regalarme esta historia. Yo no soy periodista, pero soy un lector agradecido y lo leí con gratitud porque no sabía. Una cosa es escuchar noticias por televisión y escuchar y leer ciertos artículos, pero otra cosa es que te muestren esto desde adentro. Felicitaciones y de nuevo gracias. Un aplauso para Catalina. Muchas gracias por esta charla. Gracias a ustedes por venir, gracias a la Universidad Externado, a la Feria del Libro, y bueno, no sé, siempre encantada y a la orden. Sonido, sí, sonido. Bueno, mientras se animan a alzar las manos y quienes estén formulando sus preguntas, tenemos una en Zoom, virtualmente. Sí, ok, ahí volvemos otra vez mientras nos levantan las manos y nos van pidiendo el micrófono, tenemos una pregunta en Zoom y dice, esa es para Catalina. Entonces, ¿no hay reinvención sobre la marcha en Venezuela y el panorama cada vez es peor o qué perspectivas hay? Yo nunca voy a decir que no hay reinvención sobre la marcha y que todo está perdido. Yo creo que la esperanza es lo último que se puede perder, incluso en los momentos más difíciles, en los países que han tenido crisis terribles, que han pasado por guerras. Y la historia tiene varios ejemplos de eso. Si Japón y Alemania se pudieron levantar después de esa debacle que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no va a poderse, digamos, como hacer algo en Venezuela? Y yo celebro que en estos momentos se estén celebrando unos diálogos en México con el acompañamiento de Noruega como país que está propiciando esos diálogos, pero también de otros países que están acompañando ese nuevo intento de negociación, que seguramente será muy difícil, pero que yo espero que ojalá pueda llegar a buen puerto y que sobre todo logre, digamos, generar ahí sí un nuevo entendimiento
no solamente entre los principales actores políticos que están participando en ese diálogo, sino también en la sociedad. Y quizás el ejemplo para Venezuela de que ese diálogo no se puede hacer de espaldas al país y de espaldas a los ciudadanos es el proceso de paz colombiano. Y espero que eso sea tenido en cuenta en Venezuela, porque construir de espaldas al país es mucho más difícil. Catalina, no es un tema de tu libro, pero a mí es algo que todo el tiempo, ya desde mucho tiempo atrás, me ha despertado como una incógnita enorme, y es por qué grandes figuras intelectuales como Boaventura de Sousa Santos, con más matices, Ignacio Ramonet, pero de todas maneras en el año 2020, al comienzo, Ignacio Ramonet decía: Venezuela está a punto de lograr la independencia alimentaria en trigo, y hacía una enumeración de diferentes cosas. O bueno, quien lo hace con más matices, Chomsky y eso. Pero ¿cómo te explicas tú que, a pesar de pues, el quiebre profundo que hay en Venezuela y que tu libro muestra con tanto inmenso detalle, por qué le siguen concediendo crédito a la revolución bolivariana? Yo creo que ha faltado una actualización de la revolución bolivariana. Muchas de esas figuras creo que se quedaron como con esa idea inicial de que era una revolución bonita, y que era una revolución pacífica, y que era una revolución posible. Porque ¿cómo no iba a ser posible cuando tú tienes las reservas petroleras que tenía Venezuela? ¿Cómo no ibas a poder transformar un país completamente? Y muchas de estas figuras, creo yo, estaban un poco deslumbradas, como con esos planes maravillosos, y también con la figura de Chávez, y con algunos funcionarios del gobierno que supieron vender muy bien en algunos círculos académicos e intelectuales su proyecto político. Pero poco a poco yo creo que hay algunos que han ido tomando distancia y hay otros que no. Y bueno, tú eres libre de seguir creyendo en un mito si quieres, pero yo creo que a los que siguen creyendo en el mito, oye, les ha faltado más realidad. Les ha faltado un viaje a Caracas en donde no los recojan en un carro blindado en el aeropuerto de Maiquetía, los alojen en el Hilton o en el Meliá Caracas y salgan un poquito como de, no sé, las reuniones también como con los intelectuales de izquierda caraqueños y hablen un poco más con la ciudadanía y con la gente y se enteren lo que ha sido ese proceso de transformación para ellos, porque ahí se van a dar cuenta de que no es tan bonito. Para mí es inexplicable que hoy en día este mito como romántico de la revolución en América Latina siga teniendo tanta fuerza, sobre todo en sectores europeos progresistas, etcétera. Pero bueno, cada cual es libre de creer en lo que quiere creer. Hola, acá. Bueno, mi nombre es Lorena Valderrama, soy estudiante de la Universidad de la Facultad de Comunicación, estoy en 7º semestre. Catalina, empezar por decirte que la manera en la que escribes es impresionante. ¿Sí? Me gustó mucho el tono, no había tenido la oportunidad antes de leerte, o bueno, en este caso no leerte, sino escucharte. Y me pareció genial, me gustó mucho, quedó picada como para pues continuar. Muchas gracias. En este momento, digamos, me gustaría preguntarte más como tu opinión o lo que piensas, digamos, que puede ocurrir a futuro en el panorama colombiano, de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Como de este estallido social que, digamos, ha ido como un poco hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, pero puntualmente la intervención de los medios de comunicación en este contexto actual, que son medios que, digamos, como tú lo has descrito, digamos, en lo personal siento que es una réplica, o no una réplica, sino, digamos, que tiene muchos factores de comportamiento similares a lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿sí? Digamos, los medios de comunicación acá en Colombia manejan lo que tú has denominado la entrevista ping-pong todo el tiempo,
pero digamos que varios medios tradicionales lo hacen de una forma un poco también buscando estigmatizar, ¿sí?, los movimientos sociales. ¿En qué sentido? Entonces, en el gobierno le preguntó a una persona, de pronto bastante ilustrada, que sabe bastante, no ilustrada, perdón, sino una persona más empapada del tema, ¿sí? Y en las manifestaciones no pregunto a los líderes de las manifestaciones, sino a una persona X, ¿sí? Me gustaría preguntar tu opinión sobre el tema, sobre lo que está ocurriendo con los medios tradicionales colombianos, que utilizan las imágenes de lo que ocurre, de los contextos, y las tergiversan a modo de guardarle la espalda a lo que el gobierno está haciendo en este momento. Sí, yo ahorita hablaba como de la necesidad de entender y la comprensión. Yo no sé en qué momento pasó como a segundo plano en los medios de comunicación y en el periodismo, y no como lo más urgente o lo más necesario. Creo que tiene que ver también como con el tema de la lógica del rating, y pasa en Colombia y pasa en todo el mundo. O sea, los medios se metieron en esa lógica de tener que tener clics, de tener que tener una cantidad de vistas por día, segundo a segundo, minuto a minuto, las audiencias están siendo medidas. Y eso ha deteriorado también la calidad del periodismo. Y yo estoy muy en contra de tanta inmediatez. Yo ahorita quisiera que en algún momento dado se repensara como esa necesidad de tener que estar informados segundo a segundo de lo que está pasando, porque esa inmediatez no da el tiempo para pensar, y es fundamental pensar antes de escribir, y es fundamental pensar para luego saber qué preguntas hacer y tratar de, antes de salir a replicar lo que está diciendo el ministro sobre lo que es la protesta social, pues primero hay que salir a la calle y hay que reportear y hay que preguntarle a la gente que por qué está allí y de dónde viene esto. El tema del contexto, yo lo he hecho muchísimo de menos. Uno tiene que echar la película para atrás siempre para poder entender lo que estamos viviendo hoy. Entonces, sí, a mí tampoco me ha gustado mucho el cubrimiento de muchos medios. Siento que también ha habido una partidización o una toma de posiciones políticas en algunos medios. Pero yo también quiero resaltar el trabajo de otros periodistas y de otros medios, porque no veo todo tampoco con un panorama oscuro. Y han ido surgiendo en Colombia también algunos medios, proyectos chiquitos, independientes, no tienen por supuesto el impacto que tiene un Caracol o un RCN, las grandes cadenas de radio todavía, pero que se esfuerzan un poco más por construir un relato más completo y además mejor narrado también. Entonces, no tengo respuestas. Yo soy parte, digamos, de ese grupo de periodistas que también se está preguntando ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo esa palabra reinvención en la pandemia es como tan antipática? Porque todo el mundo ahora habla de reinventarse, pero el periodismo lleva muchos años como viendo a ver cómo hacemos esto. Y cómo lo hacemos es sobre la marcha, porque no podemos dejar tampoco como de publicar ni de trabajar mientras nos inventamos, ojalá, algo mejor. No estoy tan segura que suceda, pero sí creo que es como por ahí, no sé. Perdón. Yo soy Paula, no llevo mucho tiempo estudiando la carrera y precisamente cuando uno empieza quiere responderse muchas preguntas acerca del periodismo. Hace un rato nos estabas diciendo que los periodistas hablan desde los hechos y la investigación, desde la realidad. Y mientras lo decías, pues de todas maneras yo pensaba que esa realidad siempre va a incomodar un lado de la orilla. Nosotros no siempre que lo mostremos pues vamos a tener a todo el mundo contento, y más en un país como el de nosotros que tiene una democracia tan frágil, que era algo de lo que ustedes hablaban también. Yo quería preguntar de pronto cómo ser imparcial, que era lo que tú decías, sin caer de pronto en el silencio que beneficia a esa orilla disgustada, y hasta qué punto un periodista debe autocensurarse para no aumentar la brecha y sentir que polariza en los medios de comunicación. Tú mencionas una palabra, imparcialidad, que a veces se ha confundido con neutralidad. Una cosa es ser imparcial y es ir a buscar, digamos, esos hechos
ir a buscar también otras opiniones, escuchar la mayor cantidad de personas o interpretaciones posibles de esa cosa y luego tratar de construir algo a partir de eso. No es lo mismo que ser neutral y tampoco, o sea, no comprometerte con nada. Y para mí como que hay una línea muy clara y es que cuando haya abusos y violaciones de todo tipo, de derechos humanos, actos de corrupción, etcétera, bueno, el periodista no puede quedarse ahí como que, bueno, no, mejor no me meto en esto y mejor no digo esto, porque pues no, nosotros no nos metimos a periodistas para ser mansitos y para no incomodar y para no decir las cosas como son. O sea, no, a mí no me gusta pontificar de cómo deberíamos hacer el oficio y esta cosa, porque hay muchas maneras de hacer el oficio también. Pero sí estoy totalmente en contra de la supuesta neutralidad y de que no me involucro y cuando las cosas hay que decirlas, pero tienes que ser consciente que eso por supuesto trae consecuencias y a veces puede ser una demanda legal, a veces puede ser una expulsión de un país en contextos cada vez más intolerantes también a los medios y en contextos peligrosos en donde eso también te puede generar amenazas, etcétera. O sea, no es fácil, este oficio no es fácil y entiendo que tengas muchas preguntas. Yo las sigo teniendo y creo que lo importante es seguirnoslas haciendo también, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, pero no necesariamente tengo las respuestas tampoco. Catalina, si es posible acercarte un poquito más el micrófono porque en Zoom nos están confirmando de que está súper interesante la conversación, de que te están poniendo demasiado cuidado y precisamente necesitan escuchar un poco más. Aquí tenemos una pregunta. Catalina, un gusto y mi pregunta es, basado en la experticia, en tu experticia construida a través de la formación académica que nos compartiste al inicio de esta charla, y en línea o mezclada con ese ejercicio periodístico que pudiste realizar de manera presencial y cercana a los actores directamente afectados por unas repercusiones, resultado de una propuesta de gobierno por el señor Hugo Chávez y hoy en día por Maduro. ¿Qué espacios o qué actividades o de qué manera podemos crear conciencia para entender que esos elementos que hacen parte de esas propuestas van en contravía para el desarrollo de cualquier nación? Yo no creo que eso era obvio desde el principio, porque hubo mucha gente que con gran entusiasmo acogió la idea de una refundación de la patria, como la llamaron en sus principios, y ahí hubo una convocatoria a una asamblea constituyente y fue un momento de mucha ilusión, porque si Chávez llega al poder es porque había muchas cosas que venían también muy mal, un proceso de desinstitucionalización también, digamos, no tan grave como lo que vino después, pero las instituciones no funcionaban. Había una corrupción latente, los partidos políticos tradicionales no funcionaban en Venezuela, los organismos de control no funcionaban en Venezuela, ya desde antes. Y había una crisis también de modelo económico. Entonces, no es que uno pueda como utilizar el ejemplo de Venezuela y decir, si esto que plantearon ellos en estos términos, etcétera, se plantea en otro país de la misma manera, va a suceder exactamente lo mismo. Yo no creo que eso sea posible. Cada país es diferente y tiene unas condiciones además preexistentes como únicas y ahí juegan otro tipo de elementos, la misma idiosincrasia, otro tipo de valores culturales, no sé, la composición misma de la sociedad. Entonces, lo que sí creo que es bueno es generar, digamos, como espacios de conversación, de debate, en donde sí se pueda como discutir esto y analizar esto. Es como lo único que se me ocurre, pero estoy muy en contra también de decir es que la receta de izquierda siempre va a fracasar y es que la receta de la derecha siempre va a ser autoritaria y siempre va a ser represiva, etc. No, o sea, dejémosle espacio también a los matices y a la capacidad de que hay muchas posibilidades dentro de todo ese espectro
que además de esa conversación entre izquierda o derecha tan maniquea, no sé, como que pensemos en mover la conversación también, sacarla de esos encasillamientos. Una pregunta. Hola, bueno, yo soy Juan José, soy estudiante de sexto semestre pues, de Comunicación Social y Periodismo. Catalina, yo tenía una pregunta, pues obviamente tú ya nos das un precedente de que lo que es en ese momento Venezuela, pues existía un sesgo judicial, al mismo tiempo pues había cierta imposición por parte de los militares y pues al mismo tiempo pues existía esa presión de alguna u otra forma o coerción pues de parte de la ciudadanía por el respeto a lo que era la revolución bolivariana. Entonces llega un punto en el que uno como periodista se plantea, mi deber es informar, eso es lo que yo tengo que hacer como periodista, y pues eso entra como en otras charlas ya un poco más deontológicas. Pero lo que a mí me preocupa realmente es, o sea, en qué momento tú encuentras, o bueno, te das cuenta de que existe ese quiebre y que tu deber como periodista es informar, pero al mismo tiempo tu deber es preservar tu vida, tu salud mental, de alguna otra forma también mantener el contacto con la familia. Entonces, ¿en qué momento se hace quiebre y se entiende que el periodista también pues tiene su parte de deber con la sociedad, pero al mismo tiempo tiene su parte de deber pues consigo mismo y tiene que ser responsable de sí? Y pues quisiera saber un poco ahí en qué momento como encuentras ese punto de inflexión en el que dices ya no más, me retiro de esto y simplemente por mi seguridad, por la salud de las personas que son allegadas a mí, por mi propia salud, simplemente ya no voy más en esto. Sí, yo tomo en parte la decisión de salirme de Venezuela porque ya hacia el final sentía como un cansancio que a mí me parecía muy sospechoso. O sea, yo llegué a Venezuela con un entusiasmo desbordante y siempre quería ir a reportear y siempre quería hablar con gente y siempre quería salir a la calle y quería leer todo lo que pudiera leer para entender mejor la historia. Y cuando empecé a notar que ya como que ese cansancio se me había como empezado a acumular y que yo ya no quería pararme un sábado, a veces a las 8 de la mañana para ir a una marcha, habiendo llegado de rumbear a las 3 de la mañana, fue como que, oye, no sé, hay algo que internamente me empieza a decir a mí, ojo, de pronto es momento como de dejar de seguir esta historia, porque lo digo ahí, o sea, las historias no se acaban, uno simplemente deja de seguirlas. Y está bien que eso pase, y es válido. Y ninguno de nosotros somos indispensables para contar ninguna historia. Siempre se le puede pasar el testigo a alguien más. Y yo lo que he visto es que después de que yo salí de Venezuela, bueno, llegaron otros reporteros y yo leo sus historias, etcétera, y me gusta esa idea de que entre todos vamos construyendo también una historia colectiva y que mi libro es solo un libro más de tantos que se pueden escribir y que otros colegas también han escrito. Entonces, creo que lo que juega mucho en contra también es un tema de ego, de pensar yo tengo que estar aquí y soy indispensable y es súper importante que yo me quede hasta las últimas consecuencias y a unos costos que creo que el periodismo también está en mora de hacer como una reflexión de cuáles son los costos de esta profesión. Yo anoche hablaba con un amigo que está sufriendo como de lo que llaman en Estados Unidos burnout, porque lleva un año escribiendo historias de muerte, de pandemia, de enfermedad, y me dice, pero es que yo no he ido a la guerra, yo no tengo ese tipo de estrés postraumático que se suele asociar mucho como a los fotógrafos, por ejemplo, a los reporteros gráficos que están ahí cerquita, retratando las muertes, las balas. No, resulta que psicológicamente hay otro tipo de historias que también te pueden afectar. Y siento que en las facultades y siento que en los medios de comunicación y entre los periodistas en general tenemos que empezar a tener otro tipo de conversaciones más honestas, en donde lo importante no es ser un héroe y sabérnoslas todas y pasar a la historia como Hemingway, porque esos han sido nuestros referentes, ¿no? Hemingway, George Orwell, o sea, a nivel, digamos, muy anglosajón y una idea también de un macho tenaz, ¿no? Y bueno, hay que saber que también
el hacer periodismo de esa manera tiene otros costos y es importante que seamos sinceros y hablemos de eso también. Y cuando tú sientas que una historia ya no es segura para ti o que ya no la quieres hacer o que estás cansado o te afecta mucho, siempre se vale decir, listo, la dejo ahí. O sea, porque lo peor que puede pasar también es que uno llegue como a esos niveles de quemarse en el oficio, porque entonces no vas a poder nunca contar otra historia más o reportear otra historia más. Y el mundo es muy interesante y hay muchas historias urgentes y maravillosas por contar, entonces tenemos que aprendernos a cuidar mejor para poder seguir haciéndolo. Pues Catalina y también el profesor Miguel Ángel, esta historia, como usted lo acaba de decir, fue seguida esta mañana por muchas personas. La historia sobre los restos de la revolución, y queremos agradecerle de manera presencial, como lo hemos insistido en estos 2 días, con un aplauso fuerte de este auditorio, y estamos seguros que ustedes que están conectados allá también nos acompañan. De verdad, muchas gracias, porque este diálogo, esta participación, estas preguntas y además también la emoción, porque fue un recuento de hechos muy bien liderado, muy bien seguido, pero también la emoción, Catalina, al expresarnos lo que sintió, no solamente lo que escribió en su libro, sino lo que sintió, yo creo que engalanan esta 12ª edición de este Encuentro Internacional de Periodismo en alianza con la Cámara Colombiana del Libro en esta Feria del Libro de Bogotá. Muchas, muchas, muchas gracias.